Barranquilla, en el norte de Colombia, frente al Mar Caribe y al lado de mi patria Venezuela. En este momento acá nos dice que son 27 grados Celsius, lo que manifiesta la temperatura, el termómetro. Y esta pues es Piedra Angular Radio en este horario de 10 a 11 de la noche. Bueno, nos gusta cada viernes citar alguna porción de la palabra que tiene que ver con el mensaje del Señor Yeshua, el Hijo de Dios, dado que, pues, como nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, en este tiempo el Señor ha hablado a través del Hijo y no hay que escuchar otra palabra, sino leer la que está escrita, porque leyendo la que está escrita es como si escucháramos la voz de Dios, porque el Señor dijo que Él había enviado su palabra con el Hijo. El Hijo es el portador de la voluntad de Dios para contárnosla a nosotros. Y todo esto que el Señor nos dijo que es la riqueza de la verdad de Dios, aparece recogida en las Sagradas Escrituras. Bueno, desde hace unas quizás 4 semanas estamos comentando, hablando acerca de Mateo 25, lo que se conoce comúnmente como la predicación pues, que ocurrió en el monte, el sermón del monte. Pues ahí el Señor habló prácticamente pues digamos que el 90% de su mensaje está allí en este capítulo 5 de Mateo, recogido en el Sermón del Monte. Y en esta porción que aparece entre los versículos 27 y 30, el Señor dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, sea echado al infierno. Bueno, es un consejo que el Señor nos estaba dando. Nos estaba dando en aquel momento y nos lo sigue dando ahora a través de su palabra, ¿no? Dando a entender con esto que aquello que en nosotros nos produce la caída, aquello que en lo que nosotros somos débiles, pues debe ser sometido a un control mucho más exigente y minucioso, pues nuestras actuaciones nos pueden llevar al infierno. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos, aunque el Señor mencionó aquí los ojos y habló del ojo derecho, porque se entiende acá que el ojo derecho es el de buen proceder. Si el ojo derecho procede mal, ¿cómo no procederá el izquierdo entonces? Pues da a entender algo acá que es mejor quedarse ciego e ir a los cielos que con los 2 ojos ir al infierno. Pero claro está que esto se aplica pues a toda parte de nuestro cuerpo. Tenemos que pensar lo correcto. Tenemos que tener pensamientos honestos, pensamientos justos. Tenemos que tener un corazón preparado para ayudar a los demás. Un corazón que ama no solamente al que tiene cerca, a su prójimo, ¿no? Ya de por sí el Señor nos enseñó que el prójimo de cualquiera es aquel que le ayuda, sino que también el Señor acá en este mismo Sermón del Monte nos dijo que teníamos que tener buenos pensamientos y buenas palabras aún en contra de nuestros enemigos. Yo sé cuán exigente puede ser esto, pero
Esa es la voluntad del Padre, que se la contó al Hijo y el Hijo nos los dijo a nosotros. Pues también tenemos que tener una buena disposición con nuestra lengua, lo que hablamos, lo que comentamos. Yo entiendo que es mucho más fácil caer en pecado con la lengua que caer en pecado con la mirada. Hacer comentarios inapropiados, a poner en entredicho la honorabilidad de alguien con hacer un comentario que nunca debió ser hecho. Eso nos puede llevar al infierno. La murmuración, el chisme. Este es un pecado tan potente como matar, pero más fácil de cometer. Así que debemos pues nosotros vigilar sobre aquello que de nosotros es una ocasión para fallarle a Dios. El Señor nos dijo, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es la voluntad de Dios expresada acá por el Señor. Yo en lo personal, esta porción de la palabra, pues me la aplico permanentemente. Trato de aplicármela permanentemente. Esto de vigilar sobre mí mismo para ver en qué es lo que me produce la falla. No quiere decir que siempre venza, porque hay veces que uno es sorprendido por uno mismo, pero tengo el deseo, la voluntad y la intención de controlar mi cuerpo en todo aquello que pudiera hacerme a mí, pues perder aquello por lo cual el Señor sufrió. Y es la invitación que nos hace el Señor Yeshua a ser vigilantes de nosotros mismos y no tolerar nada, porque no hay nada más engañoso que el pecado. El pecado es engañoso y tiene la habilidad de convencernos y hacernos creer que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos siendo dominados, estamos siendo siervos de algo absolutamente inapropiado y dañino para nosotros. Así que seamos vigilantes de esto, pues. Bueno, son las 10:23 p.m. Vamos a hablar un poquito de lo que venimos tocando desde hace algunas semanas atrás. Hemos venido hablando acerca del capítulo 17 de Apocalipsis. 17 y 18 tratan prácticamente el mismo tema, y es el de la caída de Babilonia. Entendiendo Babilonia como ese estado de cosas que formó parte del sistema mundo aún desde la época de la llanura del Sinar, porque recordemos que allá en los campos del Sinar hubo un grupo de gente que formaba la sociedad post-apocalíptica, post-diluviana, que fueron las primeras sociedades reconocidas que se establecieron en aquel llano hermoso, en aquella llanura próspera, fértil, hermosa, y pues allí fundaron algunas ciudades, entre ellas Babel. Esto lo hizo aquel hijo de Cus llamado Nimrod, nieto de Cam, que recoge la tradición histórica que fue el primer enemigo de Dios. Es cierto que la Sagrada Escritura nos hablan de él como un gran cazador, mas sin embargo uno puede fácilmente entender o darse cuenta que el ánimo de Nimrod nunca fue el de honrar a Dios, dado que pues él estableció ciudades en las cuales pues reinó el desorden y la desobediencia, ciudades en las cuales no se respetó la voluntad de Dios, no se respetaba a Dios como todopoderoso, como el todopoderoso creador de todas las cosas. Y sabemos por lo que recogen los sagrados escritos posteriormente que a partir de Babel, que dio origen a Babilonia, porque Babel y Babilonia es lo mismo, significa
la puerta de los dioses. Es decir, que se le dio en aquella oportunidad la entrada a todos los dioses falsos, de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. Bueno, desde aquel momento pues comenzó a funcionar Babilonia, porque Babilonia es un estado del sistema mundo en el cual se le da prioridad a los dioses falsos. Y esto lo entendemos fácilmente por la representación simbólica que dan estos dos capítulos del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 18. Bueno, esta porción de la palabra, a partir del versículo 5 de Revelaciones 17, dice lo siguiente: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. La mujer mencionada acá, de quien se nos ha dicho que es prostituta en sentido espiritual, ella es una prostituta en sentido espiritual, porque ella niega a Dios Todopoderoso, quien es el esposo natural, y abraza multitud de dioses, quienes vienen a ser sus maridos. Ella, nos dice esta porción, tiene un nombre escrito en su frente. Se dice de ella que su nombre es Babilonia y que tiene grande gloria en la tierra, porque es reconocida como la grande. Ella es reconocida como la grande. Dice Babilonia la Grande. Y añade que este nombre es un misterio. Es interesante lo que nos dice el diccionario Strong acerca de este término. Tiene el número 3466 en el diccionario, y en griego se pronuncia musterion. Y se nos dice que es un derivado de muo, el cual es explicado como cerrar la boca, lo cual se interpreta como secreto o misterio. La idea acá es de un silencio impuesto por iniciación de ritos religiosos. Así, eso dice el diccionario, un silencio impuesto por iniciación de ritos religiosos. No nos queda claro quién impone el silencio, si es Dios o es una autoimposición que viene como consecuencia de que, manteniendo el silencio, se logra el propósito del engaño, propósito que es la naturaleza propia de Babilonia y es también la naturaleza de Satanás. Pareciera más bien que, en lugar de ser un silencio impuesto por Dios, es más bien un silencio impuesto por ella misma, para esconderse, para no ser reconocida. Cuando decimos que ella tiene la gloria más grande sobre la tierra, esto queda confirmado por el término megale, el cual es interpretado como grande en el sentido más amplio. Esto dice el diccionario, es megale, que es usado, traducido como grande. Babilonia la Grande sería Babilonia la megale. Este es interpretado como grande en el sentido más amplio que puede haber, o sea, no habría un término mayor que este. No hay otra manifestación del tipo de la prostituta de la que habla Apocalipsis 17 que pudiera superarla. Ella es la mayor de todas. Y la confirmación de esto es que ella se sienta sobre las aguas, lo cual significa que tiene una muy grande influencia sobre las gentes de la tierra. Recordemos que en programas pasados hemos comentado que sentarse sobre las aguas significa tener autoridad sobre las gentes, ya que Apocalipsis 17:15, creo, no recuerdo en este momento, pero creo que el 17:15 nos dice que las muchas aguas significan multitudes, pueblos, etnias, lenguas, ¿no?
Entonces, su influencia sobre los pueblos, las gentes, las lenguas es tan grande que no puede ser obstaculizada. Y ella, pues, ha tenido esta influencia durante los siglos y lo ha hecho con tal eficiencia que ha escondido al único y verdadero Dios, y estos pueblos sobre los cuales ella se sienta, se les dificulta reconocer a Dios a menos que sea a través de Babilonia y sus maneras. Es decir, la gran mayoría en el mundo solo encuentra a Dios a través de Babilonia, lo cual pues es comprometedor porque el Dios que muestra Babilonia no es el Dios Padre del Señor Yeshua, no es el Dios que hizo a Adán y que generó para sí mismo un linaje propio. Este Dios, pues a veces ni siquiera se puede encontrar debido a la gran cantidad de dioses que maneja Babilonia. Se dice de ella que es la madre de dos elementos. Es la madre de las prostitutas de la tierra y es la madre de las abominaciones que se generan como consecuencia de su prostitución. Las prostitutas son todas aquellas formas religiosas que impulsan la adoración de dioses y esconden al Dios verdadero. Tengamos claro esto, porque de esta prostitución de la que se habla acá en Apocalipsis 17 y 18 es la prostitución espiritual. Es decir, cuando se vuelve uno siervo de un Dios falso. Y esto sirve pues para alertar a todo el que nos pudiera estar escuchando en este momento, alertarlo sobre el peligro que conlleva el adorar a un Dios que no es ni siquiera un Dios porque es falso, en lugar de adorar al único y verdadero Dios, nuestro Padre creador de todas las cosas. Bueno, Babilonia, desde la época de la llanura del Sinar o del Sumer, como también se nos dice por ahí que otro nombre para Sinar es Sumer o Sumer, que es de donde se origina la palabra Sumeria, y Sumeria es la primera sociedad organizada reconocida por la historia universal, que inclusive tiene registros históricos que van más allá del huerto del Edén. Bueno, esta Babilonia se ha encargado a través de los siglos de fomentar la prostitución con la creación de dioses falsos. Vamos a conocer algunas prostitutas del pasado. Entienda usted que estamos hablando de religiones que fomentan el politeísmo, ¿no? Tal cual. Los panteones politeístas en la antigüedad eran conjuntos de deidades adoradas en diferentes culturas, cada una con sus propias mitologías y rituales. Aquí voy a presentar algunas de ellas, quizá no logre todas por el poco tiempo que tengo, pero algunas de las más importantes. Tenemos primero el panteón egipcio. El panteón egipcio incluía dioses como Osiris, dios del inframundo, Isis, que es la diosa de la magia, y Ra, que es el dios del sol. Los egipcios creían que sus dioses tenían el control sobre los elementos naturales y los aspectos de la vida diaria. Bueno, es curioso que de la unión de Osiris con Isis surge, pues en algunos casos, esta relación produce pues la llegada del símbolo del anticristo, como es el dios Horus, ¿no? El dios Horus, quien perdió un ojo en su lucha contra su hermano. Bueno, este ojo que perdió el dios Horus es el que aparece como símbolo de los Illuminatis en el triángulo cortado, en el triángulo no concluido, del cual ellos usan símbolo, y que por cierto también aparece en los rituales de la Iglesia Católica. En algunos rituales de la Iglesia Católica aparece el triángulo truncado con el ojo arriba.
y ellos dicen que este es el ojo de Dios. Bueno, también tenemos el panteón griego, que estaba centrado en el monte Olimpo, donde residían dioses como Zeus, el rey de los dioses, Hera, diosa del matrimonio, y Apolo, dios de la luz y la música. Los mitos griegos están llenos de historia, de héroes, de dioses y criaturas míticas. También tenemos el panteón romano, que es muy similar al griego, pero con los nombres cambiados. Por ejemplo, Júpiter, que es Zeus en el panteón griego, Juno, que es Hera, y Marte, que es Ares. Los romanos también adoptaron dioses de otras culturas a medida que su imperio se expandía. Y por último tenemos el panteón nórdico, compuesto por dos grupos de dioses, los Aesir y los Vanir. Figuras como Odín, el dios principal, y Thor, el dios del trueno, son bien conocidas incluso hoy día gracias a la literatura y al cine moderno. Bueno, estos panteones reflejan la diversidad de creencias y prácticas religiosas en la antigüedad más lejana, ¿no? Y su influencia perdura en la cultura contemporánea a través de la literatura, el arte y el cine. Pero también hay algunas prostitutas modernas. Estas religiones monoteístas que tenemos, politeístas que tenemos ahora en nuestro tiempo. Voy a mencionar algunas. El hinduismo tiene aproximadamente 1.200 millones de seguidores. Es una de las religiones más antiguas y complejas y tiene su asiento y su origen en la India. El hinduismo cree en una serie de dioses y deidades que representan diferentes aspectos de la realidad. Luego tenemos el budismo, con alrededor de 500 millones de seguidores. El budismo se origina en la India y no cree en un Dios o ser supremo, sino en la búsqueda del despertar espiritual y la liberación del sufrimiento a través del camino hacia la iluminación. Por otra parte está el taoísmo. Esta religión filosófica se origina en China y cuenta con aproximadamente 20 millones de seguidores y se centra en la armonía con el universo y la naturaleza, siguiendo un principio universal llamado Tao. Seguidamente tenemos el sikhismo. Aunque a menudo se confunde con una religión monoteísta, el sikhismo tiene elementos que lo diferencian del monoteísmo estricto. Se enfoca en la enseñanza de los gurús y la búsqueda de la verdad espiritual. Y de último tenemos por este lado al paganismo, que es un término que abarca una variedad de tradiciones religiosas politeístas y prácticas espirituales, muchas de las cuales tienen sus raíces en las antiguas religiones precristianas, ¿no? Bueno, estas son tan solo algunas de las religiones no monoteístas, es decir, politeístas, que existen en el mundo y como ustedes pueden ver, pues tienen alrededor de unos 1.300 o 1.400 millones de seguidores en el mundo. Por eso es que la prostituta se sienta sobre las aguas, es decir, gobierna sobre las gentes de este mundo. Pero ahí no termina el tema, ¿no? Porque la mayor politeísta de todas es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha canonizado, escuche bien, ha canonizado más de 10.000 santos desde el siglo IV. No obstante, es importante tener en cuenta que este número puede variar, ya que hay santos locales y regionales que no han sido canonizados oficialmente, pero que son venerados en diferentes comunidades. Y tenga usted claro que un santo es un Dios, porque la misma Iglesia Católica promueve la idea de pedirle milagros a los santos. Así que los santos son dioses. Quiere decir entonces que pues la Iglesia Católica tiene por lo menos 10.000 santos. Sin embargo, si a esto le añadimos la fe que las gentes en el mundo tienen de que sus familiares ya fallecidos los cuidan desde el cielo, lo cual nunca ha sido desmentido ni negado por la Iglesia romana, entonces la cifra aumentaría a miles de millones.
Ya de por sí la cifra de 10.000 santos la convertía en la religión politeísta más grande del mundo. Pero si consideramos esto último, pues no hay duda de que la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras, de todas las prostitutas que hay en este mundo. Ella tiene su anuncio, su profecía